Hola, bienvenidos al video de la actividad número 10. La actividad es sobre clasificación de seres vivos, pero para clasificarlos primero tenemos que recordar sus características. Ya hemos hablado sobre esto y ya vimos varias. Si les preguntara ahorita cuáles son las características de los seres vivos, ¿qué me responderían? A lo mejor algunos me dirían que los seres vivos nacen, que es de las primeras características que vemos. Pero aún con los que nacen, sabemos que algunos nacen de huevo. Hay otros que son mamíferos, es decir, que nacen directamente de la mamá. Hay otros que nacen de semilla, como las plantas. Hay otros que nacen de espora, como algunos hongos. Entonces, nacen, hay una gran variedad, ¿ok? Tenemos esta. ¿Qué más me responderían? Bueno, lo clásico, crecen. Si nacen, pues crecen. Pero recordemos que tenemos dos tipos de organismos aquí, ¿ok? Uno son los unicelulares, organismos de una sola célula. Para ellos crecer es sencillo, tienes una célula y de repente tienes una célula más grande. Pero ¿qué pasa con los pluricelulares? Los que tienen varias células, los animales, las plantas, todo eso. Bueno, ¿qué pasa? Que a lo mejor tienes una célula y luego ya tienes dos y luego ya tienes 4 células y luego ya tienes 8 células y así te vas. Ambos crecen, pero de distintas maneras. Ahora, ¿qué más me pueden decir de ellos? Que se reproducen. Vamos a poner que se reproducen. Reproducen. Pero hay dos formas, hay varias formas, muchísimas, pero las dos formas principales de clasificar la reproducción es en forma sexual, que es la que conocen porque es la que involucra a los animales, incluyendo a los seres humanos. Y ya sabemos, en el caso de los animales tenemos un esperma que se une a un óvulo y juntos forman un ser vivo. Eso lo conocemos en animales. En plantas funciona de la misma manera. Ellas tienen sus órganos reproductores, generalmente dentro de una flor, en el caso de las plantas con flor, obviamente. Bueno, dentro de esta flor, lo que podemos encontrar son órganos, como las anteras, que básicamente lo que hacen son antenitas que aquí tienen polen. Y ese polen viaja, gracias a las abejas y otros insectos, hacia los pistilos de otras plantas. Los pistilos serían como el órgano femenino. Por aquí entra el polen y ya ocurre lo que sabemos, que se forma un nuevo organismo, en este caso en forma de semilla. ¿Qué otras características tenemos? Tenemos la parte de la reproducción, tenemos que comen. Me van a decir, los seres vivos comen, es una característica de ellos, muy bien. Tenemos diferentes formas de reproducción. Vamos a repasar la cadena alimenticia rápido. Son productores, es decir, las plantas, los microalgas, los que generan su propio alimento. Y luego de productores, ¿qué sigue? El consumidor primario. Y luego el secundario. Luego el terciario, en algunos casos. Y de aquí generalmente va a los descomponedores, bacterias, hongos, ese tipo de cosas. Y de aquí regresa a los productores. Pero lo que regresa a los productores ya no es energía. Lo que regresa a los productores es solamente los componentes para formar a los seres vivos. Los únicos que obtienen su energía de otro ser vivo son todos estos. Él come plantas, él come animales, él come animales, él come animales, plantas y todo lo que le caiga encima. Comen seres vivos. Se llaman, recordemos, heterótrofos. Los productores sí reciben material de los descomponedores, pero no reciben energía, no reciben realmente alimento. ¿De dónde reciben ellos alimento? Correcto. Del sol. Ellos lo fabrican
con la energía del sol. ¿Cómo se les llama a los que fabrican su propio alimento? Autótrofos. ¿Qué más hacen los seres vivos? Bueno, sabemos que respiran. En los que respiran tenemos aerobios, es decir, respiran oxígeno. Por ejemplo, animales. Por ejemplo, las plantas. No, profe, es que las plantas respiran dióxido de carbono. No. El dióxido de carbono es para la fotosíntesis. Después, con esa fotosíntesis, hacen azúcar y para comerse ese azúcar la planta usa oxígeno, es aerobia. Y el otro tipo es anaerobio. Ellos no usan oxígeno, usan otras moléculas diferentes. De hecho, muchos de ellos, cuando hay oxígeno, se mueren. Bien, con esto pueden contestar las primeras preguntas, el glosario. Es nada más para que sepan lo que significan las palabras y poder hacer la actividad. Ahora, voy a explicar la actividad, ¿ok? En la actividad tenemos estas fichas, están numeradas, son las que tienen ahí. Las pueden copiar a mano como yo lo hice o las pueden imprimir si tienen impresora. Cualquiera de las dos formas está bien. Cada una de ellas representa un ser vivo diferente. ¿Cuál? Ahorita eso no importa. Lo que importa son sus características. En biología, para estudiar un organismo tienes que saber todo lo posible sobre él. Y al momento de saberlo, lo agrupas según sus características. Estos grupos nos permiten estudiarlos mejor. Pero ¿qué características vamos a dar prioridad? Bueno, ustedes van a hacer esto, van a copiar las fichas, ¿ok? Completas, necesito que estén completas, el número. Si pueden resaltar el número, mejor aún, para que se note bien cuáles son. Y van a tener aquí sus 10 fichas. Y luego ahora, vamos a clasificarlas, vamos a separarlas en grupos, según características. Por ejemplo, aquí tenemos pluricelular, heterótrofo, eucariote, respira con pulmones. Me falta explicar esta palabra, eucariote. Bien, para hablar sobre eucariotes y procariotes, vamos a recordar el tema de la célula, ¿ok? Básicamente había dos tipos de células. La célula que vimos, que era la célula eucariota. Esta es de animales, plantas, hongos, y tiene un núcleo. En el núcleo ya tenemos el ADN, pero ese núcleo está rodeado por una membrana. Y alrededor tiene organelos, tiene la mitocondria, por ejemplo, tiene el aparato de Golgi, tiene tiene organelos. Y en cambio tenemos el otro ejemplo, que es esta es la eucariota. Tenemos el otro ejemplo de la procariota, que son las bacterias y las arqueas. Procariota. Ahora, es mucho más pequeña, así que para entenderla vamos a ampliarla un poco más. La célula procariota no tiene organelos y su ADN no está en un núcleo, su ADN está en forma circular aquí en el centro, ¿ok? Está revuelto junto con todos los demás moléculas que necesita la célula para vivir. Tiene algunos flagelos, tiene algunas no extremidades, tiene proteínas en su membrana que le ayudan como a moverse. Son células más sencillas, eucariotas y procariotas. Ahora, una vez que pones un animal o una planta al microscopio, la verdad es que son muy parecidos. Al momento de tener organelos y tener un núcleo, ya sea que sea un árbol con un pájaro y con un champiñón, aunque se ven diferentes por fuera, al microscopio se ven muy similares. En cambio, las procariotas se ven muy diferentes. Por eso, la característica que yo voy a usar para clasificarlas es que sean, la primera es que sean eucariotas o procariotas. Si tienen dos colores de marcatextos, mejor. Si no, solo usen uno. Y vamos a clasificarlas y a resaltar la característica. Esta, por ejemplo, es eucariota. Vamos a ponerla aquí. Esta es procariota. Vamos a resaltarla con el otro. Y la ponemos de este lado. Esta es procariote.
Este es eucariote. A ver, vamos a ver, esta es eucariota. Esta es eucariota también. Y así se van revisando todos, ¿ok? Cada uno, si es procariote o eucariote, o si es heterótrofo o autótrofo, o cualquier característica que ustedes hayan elegido, es lo que van a subrayar. Yo en este caso elegí eucariote. Para mí es la principal. Entonces subrayo eucariote o procariote. Y ya que las tenemos, las acomodamos. Les dije, los grupos no necesitan ser del mismo tamaño. Yo tengo dos mitades, por así decirlo, dos grupos diferentes. A lo mejor muchos iban a pensar, bueno, hago 5 y 5. No es necesario. Puedes hacer, como yo hice, 8 y 2, 9 y 1, con que sean dos grupos diferentes. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Los van a acomodar. Y luego van a acomodar el otro grupo de este lado. Que se note que son dos grupos diferentes, ¿ok? Esto que ven aquí, donde se ven los dos grupos y se nota la característica resaltada con marcatextos, la que eligieron para clasificar, es la foto número 1. Esta es la primera foto que me van a mandar, ¿ok? Ahora, para la foto número 2, necesitan hacer 3 grupos. ¿Cómo vamos a hacer 3 grupos? Bueno, la forma más fácil es elegir otra característica y separar uno de estos grupos en 2. Vamos a enfocarnos en este grupo. Todas las características que tienen son prácticamente iguales. ¿Cuál es la única diferencia? Esta, que generalmente viven en ambientes extremos. Entonces ya tengo 2 grupos. Uno que generalmente vive en ambientes extremos y es procariote. Otro que es procariote, pero que no tiene los ambientes extremos. Y un tercer grupo que es todos los demás eucariotas. Ahora, estos ya no se pueden separar más, pues ya están completamente separados por grupos. Pero esto sí, porque esta es la foto número 2, ¿ok? Esta sería la foto número 2. Ahora, para la foto número 3, necesitamos separar a fuerzas uno de los 2 grupos, de los 3 grupos que tenemos, perdón, y elegir otra característica. Si nos vamos con esto, podemos elegir la que ustedes consideren. Ahorita, podría poner, por ejemplo, de huevos, pues no todos ponen huevos, no tiene caso ver si es de cáscara dura o cáscara blanda. De dientes, no es que no tengan dientes, ni siquiera tienen boca, todos ellos, entonces no es una gran característica. Vamos a separar en autótrofos y heterótrofos. Ustedes elijan la característica que ustedes prefieran, ¿ok? Puede ser que sean pluricelulares o su forma de respiración. Yo voy a elegir en este caso como segunda característica los heterótrofos y también la voy a subrayar. Heterótrofo, va para acá. Heterótrofo, va para acá. Heterótrofo. ¿Sí metí autótrofo? Ya no me acuerdo. A ver, heterótrofo. Heterótrofo. Acá hay un autótrofo. Y acá hay un autótrofo. Entonces ya tenemos estos 2 grupos. Que es el que es autótrofo, pero eucariote. Tenemos este grupo de aquí, que son los heterótrofos eucariotes. En la foto tienen que verse bien todos, ¿ok? Agarren el espacio necesario para que estén separados. Tenemos aquí ya 1, 2, 3, 4 grupos. Creo que en la foto número 3 les pido 5, según recuerdo. Entonces todavía faltaría separar otro de estos grupos para formar 5 grupos. Y para eso hay que elegir otra característica y subrayarla. ¿Sí me entienden? Esta todavía no es la foto número 3. Todavía le falta separar más. Pero es un ejemplo de cómo lo van a ir haciendo. Ahora, estas fichas, una vez que terminen y que tengan sus grupos, supongamos tenemos 1, 2, 3, 4 grupos, 5, 6 grupos y separaditos. Y aquí tienes otras, y aquí tienes otras y así. Lo van a pegar en algún lado. Cada grupo que quede pegado, que quede bien clasificado cómo quedó su grupo. Ya sé que está en la foto, pero guarden la evidencia en hojas de máquina, en cartulina o lo que sea. Por ejemplo aquí, en este grupo tengo estos otros 2 fichas.
Bueno, voy a pegarlos aquí. Pac. Grupo 1, no sé. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar la siguiente semana. Bueno, si tienen cualquier duda me pueden contactar. Entonces ya saben, es recortar sus fichas, subrayar las características que van usando y separarlos en grupos. Primero en 2 grupos, luego en 3 grupos y luego en 5 grupos. Creo que fue lo que les pedí. Bueno, gracias. Vemos.